Y vamos a hablar de un tema que realmente nos pasa a todos, que es el hecho de tratar de gastar menos en la vida diaria, ¿no? Cada uno se trata de reducir, de achicar el bolsillo, como quien diría, de acuerdo a la situación económica que estamos viviendo. Así es, una tendencia de prácticamente todos los cordobeses, Sí. podríamos decir, de que de acuerdo a la pandemia, por distintos motivos, ya sabemos, crisis económica que estamos atravesando, hemos tenido que reducir, pero ¿en cuánto? Hemos tenido que achicarnos los cordobeses con motivo de estas crisis económicas y de la pandemia. Hay un estudio muy importante que ha realizado el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, que da cuenta de esto, ¿no? De un amplio porcentaje de la población de Córdoba que ha tenido que ajustar los bolsillos. Achicarse. Bueno, vamos a ver cuáles son los ámbitos que se han perjudicado más en este achique que han tomado los cordobeses. Por eso vamos a tomar contacto con quien es una referente de la Defensoría del Pueblo. Así es, estamos con Verónica Fernández Lipari. ¿Cómo estás, Verónica? Buenos días, ¿cómo andás? Hola, Verónica, buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, una tendencia, nosotros también formamos parte de ese universo que ha sido relevado, que nos hemos achicado, nos hemos tenido que achicar un porcentaje importante, Verónica. Sí, exactamente. Como bien comentaban, tenemos que un 84% de los hogares cordobeses en el último año y medio de pandemia han tenido que achicar sus gastos. Y otro dato sumamente importante es en dónde va ese recorte, ¿sí? Estamos hablando del 86% intentó ahorrar en su compra de alimentos. Debemos tener en cuenta acá que el último recorte que realiza un hogar, sin dudas, es la alimentación. Primero recortamos en indumentaria, en salidas, en turismo, pero lo último que recortamos siempre es en alimentos. Bien. Bueno, y ahora los cordobeses han recortado en los alimentos, eso determina el estudio. Exactamente, un 86% ha intentado ahorrar en este tipo de productos. Inclusive, buscamos indagar aún más cuáles son las estrategias, acerca de cuáles son las estrategias de ahorro que implementan los hogares cordobeses hoy en día. Y sin duda nos vamos a sentir identificados en más de una, ¿no? Por ejemplo, lo que respecta a buscar promociones y ofertas, aprovechar pagos con determinada tarjeta de débito o crédito o el pago de efectivo para ahorrar. También lo que respecta a sustituir lo que son primeras marcas por otras más económicas. Y otra estrategia que hemos podido constatar es el tema de instalar las luces de bajo consumo para así ahorrar en lo que respecta a nuestra factura de energía eléctrica, ¿no? Bien, Verónica, nosotros lo decíamos un poco, tomándonos un poco modo jocoso, pero esto realmente es un dato tremendamente preocupante, que un porcentaje importante de los cordobeses esté teniendo que recortar en alimentos. En alimentos, sobre una todo eso es grave. necesidad tan básica, la más básica, ¿no? Ha habido cambios de consumo justamente por eso. ¿Podés mencionarnos? Porque el estudio incluso profundiza sobre esto. Sí, exactamente. Tenemos los productos que aumentaron, que los cordobeses aumentaron su consumo en este último año y medio, ha sido principalmente las harinas, que sin dudas lo hemos constatado todos en el día a día, ¿no? Lo que es huevos, infusiones, yerba y el pollo. Y por otro lado, o en contraparte, tenemos que se ha disminuido sustancialmente producto también del aumento de los precios, sin dudas, de la carne vacuna. No nos olvidemos que este artículo en el último año y medio ha crecido exponencialmente. También otra de las reducciones se dieron en el consumo de delivery, de gaseosas y aguas saborizadas, comidas preparadas y por último, algunos lácteos. Bien. Bien, realmente importante porque son alimentos muy importantes en la cadena nutricional de aquellos que se han privado los cordobeses debido a este ajuste. Y después, ¿qué otro de los sectores más se ha afectado debido a este ajuste que han tomado los cordobeses en los últimos tiempos? Bueno, sin dudas, con lo que mencionabas recién, a ver, reemplazar el pollo por la carne vacuna, la carne vacuna por el pollo, estaremos reemplazando una proteína por otra. Entonces, en ese aspecto, desde el punto de vista nutricional,
sin dudas no tenemos una pérdida sustancial, inclusive podríamos llegar a inferir que el pollo puede ser más saludable porque tiene menos grasas y en síntesis. El problema es cuando dejamos de consumir, sin ser médica, por supuesto, cuando dejamos de consumir algunos lácteos como la leche, sobre todo en aquellos grupos etarios que más lo necesitan, que son los niños y adolescentes, ¿no? Y reemplazamos, supongamos, la leche por otras infusiones eh, vacías desde el punto de vista nutricional. Bien. Verónica, ¿cuáles son las expectativas también de los cordobeses? Porque hablamos de un porcentaje importante, como decíamos, un 84% que tuvo que achicarse en sus gastos, pero ¿cuáles son las perspectivas también? Si hay ánimo o hay expectativa de que esta situación económica mejore en esta encuesta, ¿qué pudieron relevar? Sin dudas, las expectativas a futuro son poco alentadoras para los cordobeses, ¿no? Tenemos que solo un 17% considera que el año próximo su situación económica va a mejorar. Un 37% considera que va a estar peor que ahora. Y tenemos otro 17% que tiene incertidumbre, que no sabe cómo va a estar su situación económica de acá al próximo año. Bien, importante. Bueno, y los cordobeses, ¿cuáles son las estrategias a la hora de ahorrar, aparte de achicarse en todo lo que es el tema del consumo de alimento? ¿Aprovechan las promociones de la tarjeta? ¿Cómo se comportan con respecto a ese tema? Sí, las principales estrategias es esto, de buscar ofertas y promociones, aprovechar descuentos con tarjetas de crédito, como muy bien mencionaste, o con el pago de efectivo inclusive. Hoy en día es muy frecuente, digamos, que en varios establecimientos haya descuentos por el pago en efectivo. Después, lo que respecta a sustituir primeras marcas por otras más económicas, esto que te comentaba recién, que les comentaba recién de instalar luces bajo consumo. Y un dato, sin dudas, a tener en cuenta es que si bien el porcentaje que sostuvo esta estrategia de ahorro no ha sido sumamente importante, pero tenemos que tenerlo en cuenta. El tema del cambio de los niños de un establecimiento educativo a otro más económico. En el último año y medio, un 14% manifiesta haber cambiado a sus chicos de colegio. Bien. Y ante este panorama de achicamiento de gastos, de cambio incluso de hábitos de consumos de alimentos, que recortar eso es un dato preocupante, el nivel de endeudamiento, sin lugar a dudas, debe ser alto también, ¿no? En los cordobeses. Sí, seguramente. Inclusive si tenemos en cuenta un último eje de análisis que hemos tenido con esta investigación ha sido el tema de los principales problemas que perciben los cordobeses como tales, que afectan a nuestro país actualmente, ¿no? En primer lugar, se encuentra en inflación. 7 de cada 10 cordobeses consideran que hoy es el principal problema de Argentina. El tema de la inseguridad se ubica en segundo lugar y la corrupción en tercer lugar. Inclusive si nos retrotraemos a hace un año y medio atrás, ¿no? Donde comenzamos a escuchar esto del coronavirus, de la pandemia, donde todos estábamos aprendiendo en el día a día, ¿no? Y se planteaba esta dicotomía entre economía y salud, ¿sí? Hoy en día, según lo que hemos podido relevar, solo el 8% considera que el coronavirus o la pandemia es una de las problemáticas principales de Argentina. Eso sin duda es un dato sumamente llamativo. Claro, ya se superó eso, ¿no? Bueno, Ya... sumamente interesante el estudio este que ha realizado desde la Defensoría del Pueblo. La preocupación allí está de los cordobeses por la inflación y la inseguridad. Y la inseguridad y la corrupción también, sí, ¿no? y la corrupción. Bueno, Verónica, te agradecemos un montón por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto.